Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer un debate con un rabino, ya que son especies como de maestros o pastores, podríamos decir, de sinagogas judías, ¿ya? Yo voy a entrar en un debate con él con respecto a cosas que él dijo, porque creo que cuando alguien dice algo, lo ideal es que alguien también pueda hablar, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de en los comentarios colocar cosas, pero este debate o esta respuesta la quiero hacer yo de esta forma, ya porque no sé si puedo hacer un debate en vivo con él, sería bonito, pero tampoco me siento, por decirles, el gran sabio, solamente como un simple seguidor del camino, seguidor de Jesús. Quiero debatir con este rabino sobre algunos aspectos que él habla, con argumentos muy elocuentes al parecer, que mucha gente, al parecer que no escudriña las escrituras, y algunas otras frases que él dice que está, como todos, tenemos la posibilidad de equivocarnos, ¿verdad? Así como yo también voy a decir algunas cosas que puedo equivocarme y me gustaría que también ustedes pudieran colocar en los comentarios si algo no les parece. Así que bueno, sin más, comencemos con este debate con un rabino judío. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos con el rabino Simón Tov Nigri de la comunidad judía del Perú, autor de famosos libros. Y bueno, agradecemos por el espacio que nos brinda, un enorme privilegio para nosotros. Muchísimas gracias, el privilegio es mío, un honor para mí hacer esta entrevista que es bien diferente, un tema bien polémico y bueno, aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes que asistan el video hasta el final, que puedan analizar bien los argumentos y en este mundo donde hay tanta sed de espiritualidad, que la gente pueda considerar, analizar con humildad, con respeto y encontrar Dios mediante una verdad en su camino espiritual. Hay algo que a veces la gente pasa despercibido la atención y es bien impresionante. Y puedo afirmar que es por eso que casi todas las demás grandes religiones se basan en el judaísmo para entonces seguir con su fe. ¿Quién fue Jesús para el judaísmo? Bien, Jesús fue judío, el Talmud llega a mencionar de él, él nació, vivió y murió como judío, existió y estudió la Torá, pero para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías, y ni siquiera un profeta. Al contrario, nuestra versión, con el mayor respeto, es que Jesús nació de una relación hasta prohibida, fue fruto de una violación, por lo que desde joven, que cuando quería estudiar Torah, los sabios lo apartaban un poco, como vieron sus características, su forma de ser. Él termina sí haciendo ciertos hechos sobrenaturales, parte por nombres sagrados que consiguió del templo y Dios le dio libre albedrío, partes por otras cuestiones que agarró de brujerías de Egipto. Y bueno, finalmente, cuando los romanos estaban persiguiendo en general al pueblo de Israel y no les gustaban los revolucionarios, ellos piden a Jesús y la historia es conocida, ¿no? Que uno de sus Judas lo va a traicionar, como se dice en el cristianismo, y en los sabios del pueblo de Israel, para que no maten a todo el pueblo, deciden entregar Jesús a los cristianos, quienes lo van a terminar crucificando, como crucificaban a otros que se declaraban Mesías. Bueno, ahí pudimos escuchar un poco a el rabino cómo se refiere a Jesús, ¿verdad? Él expresa muy bien, a mi parecer, lo que creen los judíos de Jesús, da hartas características de lo que ellos creen. No niegan que Jesús fue judío, no niegan que existió. Sin embargo, le atribuyen, ¿verdad?, a Jesús las cosas que Jesús hizo, ¿verdad?, los milagros que nosotros como seguidores de él creemos que él hace hasta el día de hoy. Él hacía brujería o hechicería. Y es cierto, la palabra lo dice, que los fariseos le reprochaban a Jesús y le decían que él hacía las cosas por Belcebú o por Satanás, por los demonios. Así que es cierto lo que él dice en la misma Biblia de nosotros, habla de que los fariseos también
a Jesús le injuriaban sus milagros a que eran hechicerías o eran cualquier otras cosas de magia y cosas así. Así que lo que él habla hasta ahora en el Nuevo Testamento también lo dice. Así que ya hay un respaldo de lo que él está hablando. Es cierto que lo injuriaban, pero nosotros sabemos quién es Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, el primogénito y posteriormente, ¿verdad?, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que va a venir. Pero no me quiero extender, sigamos escuchando a este rabino para seguir poder debatir de algún modo las preguntas o las respuestas que él está hablando con esta periodista. Nosotros Jesús sí trató, aunque él dijo no vengo a cambiar, pero sí trató de cambiar varios de los mandamientos escritos en la Torá. Podemos traer a continuación algunos ejemplos. Sin embargo, el cristianismo nace muchos años después y por lo tanto es que no lo vamos a reconocer, pero sí existió, fue judío, estudió la Torá, pero hasta ahí. Bueno, dice que Jesús, que él mismo dice, ¿verdad? O sea, el rabino dice que Jesús dijo que él no vino a cambiar la ley, pero sin embargo ellos los judíos dicen que sí la quiso cambiar. Y nosotros, yo quiero dar un breve, porque él dice que muchas veces aparece esto, pero yo quiero decirles, por ejemplo, un claro ejemplo de una situación en que a Jesús lo pusieron en aprieto con respecto a esto, con respecto a las leyes. Y fue cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada por los fariseos de ese momento, por los religiosos, y le dicen, Jesús, o maestro le dicen, rabí, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio? Si en la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apiedrarlas. Y sabemos que Jesús estaba escribiendo en tierra con el dedo y los queda mirando y les dice lo que ya todos sabemos. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. O sea, Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús no vino a decir, no le tiren la piedra, no la maten, no la piedren. Jesús, ¿a qué vino? A sacarnos la venda de los ojos, a comprender la humanidad que tenemos nosotros, que es el pecado. Vino a mostrarnos que tenemos pecado dentro de nosotros. Por eso esta gente que quería apiedrar a esta mujer o poner en aprieto a Jesús, ellos mismos en su conciencia se dieron cuenta que eran tan pecadores como esa mujer adúltera a quienes ellos apuntaban. Y más adelante vemos que Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, hay que, para comprender las cosas de Jesús, ¿verdad?, el Evangelio, hay que tener un arrepentimiento. Hay que tratar de buscar a Jesús con amor. Pero bueno, esa es mi respuesta. Sigamos. Bueno, muchas gracias. Tercera pregunta, y se relaciona mucho a la anterior, ¿por qué no lo consideran como el Mesías? Por una simple razón de que no cumple con los requisitos. Cuando nosotros abrimos en Isaías 11, entre otros versículos y fuentes de nuestra Tanaj o de la Biblia, como se dice por referencia, vamos a encontrar claramente las señales o algunas de las señales que tendrá que hacer el Mesías para ser reconocido como Mesías. Por ejemplo, va a traer la paz al mundo, va a reconstruir el tercer templo, va a reunir los hijos de Israel en la tierra de Israel, va a ser un hombre que va a juzgar y va a cumplir con los mandamientos. Va a ser descendiente biológico, paterno del rey David. Y hablamos de un hombre normal. Eso podemos leer en Isaías 11, por ejemplo, que dice, y brotará un retoño del tronco de Ishai, Jesse, y retornará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza. Ese es el Mesías, Espíritu de entendimiento y de temor a Dios. Su respirar será el temor de Dios. Y ahí dice, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad de su cintura. Habitará el lobo con el cordero. Si es literal o no, claramente que son versículos que hablan de que va a haber paz en el mundo. El leopardo se acostará con el cabrito
y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará. ¿Sí? Entonces se habla de un mundo donde ya no va a haber enfermedades sino salud, no va a haber guerra sino paz, no va a haber pobreza sino abundancia. A ver, bueno, él está hablando acá que cuando Jesús iba, si es que Jesús hubiese sido realmente el Mesías, él está tratando de poner en, ¿verdad? Como en negación que Jesús no es o no fue el Mesías cuando vino, porque él no vino a transformar nada. Para ellos, Jesús vino, murió y de ahí no ocurrió nada más. Niegan todas las cosas que nosotros como creyentes en el camino en Jesús vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos los grandes señales y milagros que ocurrieron. Lo de Pentecostés, milagros de ciegos, Pedro cuando sanó al cojo, cuando se convirtieron 3000, cuando en Pentecostés hablaban nuevas lenguas. Entonces hay cosas que ellos niegan que Jesús sí hizo. Es cierto que el reinado que Jesús quería traer, que era el reino de Dios, quiere imponer acá en la tierra, que es un reinado donde el cordero va a estar con el león, donde ya no va a haber muerte. Él venía a eso. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos mismos, que no aceptan a Jesús, o el rabino que no habla de Jesús, ellos mismos lo rechazaron y ellos mismos lo mataron. Entonces, ¿cómo quieren que Jesús hubiese puesto su reino acá en la tierra si ellos mismos lo mataron? Entonces es como culpar a Jesús por algo que ellos mismos hicieron, si ellos mismos lo mataron. Pero era necesario, porque vemos en otras partes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en la Torá, que era necesario que Jesús se subiera a ese madero para recibir el castigo de Dios sobre él, como un cordero, como se hacía antes, ¿verdad? Como los sacrificios que se hacían de los corderos, donde se colocaba, ¿verdad?, se colocaba la mano del que pecó, ¿verdad?, sobre un cordero y era degollado. Y esa sangre, ¿verdad?, el Señor la recibía, el Padre la recibía. Pero no es que Dios se agradara de esto. Dios tampoco quería que ocurriera, ¿verdad?, esto de entregar a su Hijo, ¿verdad? Pero lo hizo por amor por la humanidad. Entonces es un poco de hipocresía, ¿verdad? Porque ellos mismos, los judíos, coartaron para que el reino de Dios, ¿verdad?, a los cuales ellos se opusieron, haya sido realmente puesto aquí en la tierra. Pero sigamos escuchando. Jesús, al contrario, cuando me ha tocado en algunas ocasiones conversar, repito, con respeto, pero también con convicción en mi fe, con líderes cristianos, me dicen, bueno, todo eso Jesús no realizó en la primera venida, pero va a realizar en la segunda venida, ¿no? Y es cuando yo les contesto, bueno, ¿dónde hay una fuente bíblica de que un Mesías va a venir por primera vez y luego va a haber una segunda venida? Eso es, perdón, pero es totalmente una invención. Cualquiera entonces podría ser el Mesías y si no cumplió, bueno, en la segunda lo hago. ¿Okay? Ahora, de acuerdo con el mismo cristianismo. Bueno, tenemos que entender, como les decía anteriormente, que Jesús vino, ¿verdad?, a salvarnos primero del pecado. Vino a que tomáramos cada uno el control y dominio de la fe, del poder que hay en la fe, ¿verdad?, para poder entender que el pecado que nos domina, que está en el mundo, ¿verdad?, ya no nos puede dominar. Ya el pecado en sí, Jesús lo venció. Y solamente en su nombre, ¿verdad?, siguiéndolo a Él, podemos caminar más en rectitud. Cuando Jesús, ¿verdad?, es muerto, resucita, Él nos envía su Espíritu Santo. Espíritu Santo, el cual está con nosotros. ¿Para qué? Para hacernos como Él. De ahí a que nosotros somos, ¿verdad?, reyes y sacerdotes. De ahí a que dices que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, el Señor vino a, de alguna manera, avanzar en su reino.
para tener sus súbditos, súbditos de los cuales antes, como yo o como muchos otros, éramos personas habituadas al pecado, pecadores perdidos, pero que Jesús vino a rescatarnos. Vino a rescatarnos para ampliar su reinado. Entonces sabemos, ¿verdad?, que Él viene por segunda vez. Al principio lo mataron, vino débil, ¿verdad? Vino como un humilde siervo, pero esta vez viene con vara de hierro, con justicia de Dios, para acabar con la iniquidad del mundo y para todos los que hacen iniquidad. Sobre todo, ¿verdad?, contra Satanás, contra el hombre de pecado y contra todos los impíos que se rebelan contra la verdad de Dios. Sigamos escuchando. Jesús no es descendiente directo del David, porque Jesús es hijo de Dios. El que lee en el Nuevo Testamento, Mateo, empieza hablando de la genealogía de Jesús y empieza hablando a propósito de Jesús, supuestamente como descendiente de David, ¿no? Dice genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, engendró a Jacobo, que engendró a Judá, y así por delante, hasta que al final dice, y engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Es decir, según el mismo Nuevo Testamento, Jesús al final de cuentas no es hijo de José, sino hijo del Espíritu Santo. De manera que hay que tomar una decisión. O es hijo descendiente de David, hijo biológico de José, y por lo tanto tal vez podría ser candidato a Mesías, o es hijo de Dios, y entonces no es Mesías. O sea, Dios no es el Mesías, y el Mesías no es Dios, y el Hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No sé si me explico, o sea, habría que decidir, o sea, si es hijo de Dios, entonces no es Mesías, porque el Mesías no es hijo de Dios, el Mesías es hijo de David, descendiente de Judá, y si es descendiente de Judá, pues no es hijo de Dios. Porque la Biblia te dice no descendiente paterno, dice la semilla de David. En Salmos podemos leer los versículos. Entonces, es descendiente biológico. Entonces, no puede ser hijo de Dios y ser Mesías. Okay, hay que elegir. Viendo la genealogía de Jesús, ¿verdad?, sabemos que vino de la descendencia de David, ¿verdad? Porque José era descendiente de David. Sin embargo, efectivamente, María fue la esposa de José, la cual engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, viene una genealogía. Ahora, la mente humana interpreta cosas de las cuales después uno se sorprende. Los mismos judíos creían que Jesús, cuando viniera, o el Mesías, cuando viniera, verdaderamente Él iba a llegar, ¿verdad?, como con una potencia celestial, ¿cierto? Iba a venir con gran poder, quizás a libertarlos. Por eso ellos no lo reconocieron. Pero sabemos que en las Escrituras, ¿cuánto se habla de Jesús? Y voy a dar varios ejemplos. Solamente en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, ya se habla de Jesús. Ejemplo. Cuando dice que el Espíritu, en Génesis 1, en Génesis 1, si ustedes leen, dice que el Espíritu, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, del cual Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, y nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios que Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, ahí hay muchos versículos que hablan de Jesús en el Antiguo Testamento, de los cuales los judíos no lograron entenderlo, porque estaban cegados realmente, y había un plan de Dios grande y poderoso, ¿verdad?, para hacer libre a los que crean en Jesús, ¿verdad? Así que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y que haya sido rechazado por su pueblo, para que se abriera a todo el mundo la posibilidad de creer en Jesús. Esto es un ejemplo. También vemos en Isaías cuando dice que iba a ir sobre un pollino de asna, ¿verdad? Y así fue, cuando fue recibido por la multitud y movían, ¿verdad?, las ramas cuando entraba Jesús. Eso está escrito
O ya más claro aún, pero eso lo vamos a abordar más adelante, Isaías 53. Pero eso porque el rabino habla de Isaías 53, que es uno de los versículos muy importantes. También, ¿dónde vemos a Jesús? Miren, yo les quiero aportar otra cosa. En el Salmo, si ustedes me acompañan, en el Salmo 2, miren, así de claro, para que vean cómo el Antiguo Testamento siempre habló que Dios tenía un hijo. Dice, en el Salmo versículo 2, Salmo 2, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 12, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ya hablan del Hijo. También vemos, ¿verdad? En el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego había uno semejante a hijo de los dioses, dice. Ese era Jesús, ¿verdad? En el horno, acompañando a esos 3 jóvenes judíos. Pero bueno, sigamos con esto. ¿Sí? Pero no puede ser ambas cosas. ¿Sí? Aparte de eso, podemos recordar que la Biblia jamás pidió sacrificios humanos. El cristianismo se basa en que Jesús murió por los pecados. ¿Dónde hemos visto que se puede morir uno por perdonar pecados del otro? Al contrario, la palabra sacrificio en hebreo es un acercamiento a Dios, no es un sacrificio de uno por el otro. Bueno, ahí lo que yo hablaba delante, ¿verdad? Que ellos no reconocen como sacrificio, ¿verdad? Entregarse a Dios como lo hizo Jesús. Sacrificio, si bien ellos dicen algo importante, que sacrificio de algún modo es oración, por ejemplo, es un sacrificio. Daniel lo dice. Daniel habla del sacrificio. Incluso Daniel también habla del continuo sacrificio. Pero eso ya son las profecías que ya lo vamos a hablar en algún momento. En Hebreos, por ejemplo, si nosotros vemos en Hebreos 13:15, dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, sacrificio es entregarle algo a nuestro Dios. Y sabemos que Jesús se entregó como sacrificio vivo a Dios para el perdón de nuestros pecados. Él fue inmolado. Ahora, ¿quién lo puede comprender? Sabemos perfectamente, y los judíos saben, que se sacrificaban, se entregaba a Dios holocaustos. Jesús vino a hacer ese holocausto como cordero sin mancha delante de Dios, como se entregaban antes, así. Y vemos otras partes, ¿cierto? Cuando los israelitas, ¿verdad?, iban a salir de Egipto, cuando iba a pasar el ángel de la muerte, tuvieron que colocar sangre de corderos, ¿verdad?, en los dinteles. Esa misma sangre es la sangre que representa actualmente la sangre de Jesús, que nos limpia, que nos evita la muerte, el ángel de la muerte que quiere destruirnos. Entonces, claro, ellos se quedan con una parte, ¿verdad?, de la Biblia. Y qué pena por ellos, pero hay un plan para los judíos. Y sabemos que van a ser salvos. Van a reconocer a Jesucristo. Así que lo importante somos nosotros los gentiles, que tenemos que recibir a Jesucristo. Así que vamos. Sabemos que no hay griego ni judío hoy en día, no. Ahora el que recibe a Jesús es salvo. Sigamos escuchando. ¿Sí? O los mandamientos, que son un privilegio. Es más, Deuteronomio 24:16 nos dice claramente, explícitamente en la Biblia: no morirán padres por hijos, cada quien muere por su propio pecado. Es decir, no existe eso de morir uno por el otro, ¿sí? Isaías 43:11, Dios dice claramente que no hay otro Salvador más que Dios. ¿Cómo se puede de repente Jesús poner como intermediario entre Dios, como él dice, el Padre y el Hijo? Bueno, lo que decía anteriormente, ¿cierto? Sabemos que hay un hijo. Sabemos que hay un hijo. Y que es Dios. Lo vemos, ¿cierto?, en Génesis, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay 2. Vemos que hay un hijo. Y claro, ellos no leen Hebreos, ¿verdad? El libro de Hebreos, por ejemplo, cuando habla de quién realmente es Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad?
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es Dios, porque es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, ¿cuál es la imagen tuya, por ejemplo? Una fotografía, podemos decir. ¿Pero tú eres esa fotografía? No, ¿verdad? Pero la imagen es tuya, sí. Por lo tanto, ¿esa imagen te pertenece a ti? Sí. ¿Verdad? Sí, porque esa fotografía, más que la fotografía en papel o digital, esa imagen tuya, cuando tú vas por la calle, eres una imagen. Eres tú. Esa imagen es parte de ti. Te identifica a ti. Es tuya. Entonces Jesús es la imagen, porque no podemos ver a Dios. Dios es invisible, ¿cierto? Y además que la gloriosa potencia de Dios en los cielos, ¿verdad? Es imposible verla. De hecho, ¿verdad? Moisés no pudo ver a Dios porque el resplandor hubiese matado a Moisés, ¿verdad? Porque el resplandor, pero sí pudo ver al Hijo. Sí se puede ver al Hijo, que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Todas estas cosas están reveladas hoy en día a nosotros por el Evangelio. Por eso los judíos hay muchas cosas que no las saben por ignorancia o porque aún no les es revelado. Y es necesario que no sea revelado porque hay un plan. Sabemos que hay un plan de que al final el pueblo va a ser nuevamente oprimido y van a querer recibir al Salvador y les va a resplandecer la luz de que Jesús es el Salvador y van a ser salvos. Porque vienen tiempos muy terribles. Viene el tema del cese del continuo sacrificio. Viene la abominación desoladora. Viene la construcción del tercer templo. Y con eso, con la construcción del tercer templo, comienzan a una seguidilla de acontecimientos. Y esa construcción del tercer templo va a ser en tiempos angustiosos. ¿Ya? Y va a ser pronto. ¿Va a haber un rapto de la iglesia? Seguramente sí, pero solamente algunos van a saberlo. Y Dios se los va a revelar por medio del Espíritu Santo. A los muchos otros van a tener que vivir una gran tribulación. Van a tener que esperar los 1290 días hasta los 1335. En fin, vamos a hablar estos temas más adelante y espero Dios me dé la fuerza para hablar estos temas proféticos. Las 70 semanas, los 42 meses, los 2 testigos y cuánta información que debemos saber. Voy a dejar este video hasta acá, ya por algunas razones personales que se me dieron en el transcurso de este video. Así que eso, muchas gracias, Juan Francisco Fernández Bolton, y seguimos, dejen sus comentarios y cualquier cosa errónea que haya podido decir, apórtenlo, para eso estamos. Un gran abrazo.